¿Es esta basofia siquiera comestible? La voz era aguda, impregnada de una arrogancia que atravesaba el bajo murmullo del comedor. Pertenecía a un joven suboficial, con el uniforme impecable, decía su rostro con una mueca petulante. Golpeó un tenedor de plástico contra su bandeja, un rítmico e irritante tintineo de plástico contra plástico. En serio, viejo, ¿te vas a quedar mirando los guisantes o me los vas a poner en el plato? Algunos tenemos trabajo que hacer. Tony Maxwell, con la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero no por el espíritu, no se inmutó. Sus manos, nudosas y curtidas por el tiempo, sostenían la cuchara de servir con una firmeza que desmentir sus más de 80 años. Se movía con deliberada economía. Un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que el desperdicio de movimiento era un lujo que no podía permitirse. Sus ojos, de un azul pálido pero claro, se levantaron de la bandeja de vapor y se encontraron con la mirada impaciente del suboficial. No ofreció réplica ni defensa. Simplemente tomó una cucharada de guisantes y los depositó en la bandeja, con un gesto tan preciso y pausado como todos los anteriores. El suboficial suspiró dramáticamente, una teatral muestra de frustración por la creciente fila que se alineaba detrás de él. Gracias, dijo con desdén, con palabras cargadas de sarcasmo. Empujó la bandeja a lo largo de la fila. Es un milagro que esta base pueda funcionar con civiles arrastrándose como si estuvieran en una residencia de ancianos. La confrontación, una pequeña pero desagradable chispa de falta de respeto, flotaba en el aire. Los demás marineros e infantes de marina de la fila se removieron incómodos. Algunos miraban fijamente sus botas. Otros fingían estar absortos en sus teléfonos. Era más fácil apartar la mirada, fingir que no oía la crueldad casual. Intervenir era buscar problemas, llamar la atención de alguien que claramente se creía con derecho a su mal genio. Tony continuó su trabajo, con la expresión inmutable. Recogió zanahorias para la siguiente persona, luego puré de papas, con movimientos fluidos y practicando. Había oído palabras como esas antes. Eran como agua en la espalda de un pato, insignificantes y fugaces. Estaba allí para cumplir una tarea al servicio de estos jóvenes. Sus opiniones sobre él eran asuntos suyos. El suboficial, sin embargo, no había terminado. Se había detenido al final de la fila, esperando a sus compañeros, y su voz llegó de vuelta. Mírenlo. Probablemente consiguió un trabajo cómodo aquí después de 20 años revolviendo papeles en un depósito de suministros. Betty cree que eso lo convierte en una especie de héroe. Se rió, un ladrido corto y carente de humor genuino. Su amigo, un marinero que apenas parecía adolescente, murmuró algo inaudible, claramente incómodo. Pero el suboficial estaba en racha, con el ego inflado por el público cautivo. Un oficial supervisor, un teniente con portapapeles y aire de importancia agobiado, notó el cuello de botella. Caminó con paso pesado sobre sus zapatos lustrados, que repiqueteaba en el suelo de linoleum. «¿Qué le pasa, suboficial?», preguntó, con un tono ya acusador. El suboficial vio su oportunidad. «Es este camarero, señor», dijo, señalando a Tony con el pulgar. «Para empezar, es lento y tiene mala actitud. Hice un comentario simple, y desde entonces me ha estado mirando mal». Era una mentira, una tergiversación casual de la realidad para adaptarla a su narrativa, pero efectiva. El teniente entrecerró los ojos al mirar a Tony, no viendo a un hombre, sino un problema, una interrupción en el ordenado flujo de su mesa. «¿Es cierto?», preguntó el teniente, volviéndose hacia Tony. Su voz era alta, innecesariamente alta, como si se dirigiera a un subordinado que necesitaba disciplina. Tony dejó la cuchara de servir con cuidado sobre un paño limpio. «Solo estoy sirviendo la comida, señor», dijo, con voz tranquila pero clara. No había rastro de ira ni miedo. Era la voz de un hombre que afirmaba un hecho simple. «Eso no es lo que oí», espetó el teniente. «Tengo que alimentar a soldados,
y tú estás retrasando mi línea y dando la espalda a la gente. ¿Cómo te llamas? Tony Maxwell, respondió. Bueno, Tony Maxwell, tu actitud no es bienvenida aquí. Esta es una instalación militar. Esperamos cierto nivel de profesionalismo, incluso de nuestros contratistas civiles. El teniente inflaba el pecho, cumpliendo su papel de responsable ante la multitud que observaba. El suboficial sonrió con sorna, reivindicado. Había creado un conflicto con éxito y ahora veía a otro librar su batalla. Era una demostración de poder mezquina y repugnante, dirigida contra un hombre que no mostraba ninguna intención de contraatacar. La injusticia era un fuerte sabor amargo en la garganta de todos, pero nadie decía nada. La línea permanecía en silencio, una larga y arrastrada cadena de complicidad. El teniente se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro condescendiente. Quizás este trabajo sea demasiado rápido para ti. Quizás sea hora de dejar el delantal. El suboficial, envalentonado por el apoyo del teniente, regresó hacia Tony con paso arrogante. Señaló el antebrazo del anciano, donde la manga de su uniforme azul estaba remangada. Un tatuaje descolorido era parcialmente visible. Un intrincado diseño de alas y una calavera, desdibujado por el paso de las décadas. ¿Qué se supone que es eso, viejo?, preguntó con desdén, con la voz lo suficientemente alta como para que toda la fila lo oyera. ¿En alguna pandilla de moteros de la que formabas parte en aquellos tiempos? ¿Qué demonios son los abuelos? Mientras las palabras burlonas del suboficial resonaban en la gran sala, el mundo pareció fracturarse momentáneamente para Tony. El ruido de las bandejas, el zumbido de la ventilación, el rostro del joven burlón. Todo se desvaneció, reemplazado por un sonido diferente, una sensación diferente. Era el rítmico y ensordecedor bump de las palas de un helicóptero golpeando contra el aire denso y húmedo. No he estado en un mes en el sur de California. Estaba en un Huey, con la puerta abierta a un mundo de un verde sofocante. Podía sentir el escozor del sudor y el polvo en sus ojos, el peso familiar de su rifle en sus manos. Miró su propio brazo, no como estaba ahora, arrugado y manchado por la edad, sino como era entonces joven, cenui y bronceado por un sol implacable. El tatuaje estaba allí, fresco y oscuro contra su piel, un símbolo crudo de la promesa que él y sus hermanos se habían hecho el uno al otro. Era una promesa sellada no en un salón de tatuajes, sino en el crisol de una jungla cuyo nombre se susurraba en los libros de historia, un lugar donde se forjaban fantasmas. La imagen se desvaneció en un instante, un eco fugaz de una vida atrás. Pero el recuerdo que traía, su peso, permaneció. A unas pocas mesas de distancia. Un suboficial jefe estaba sentado con su almuerzo, de espaldas a la fila de servicio. No había prestado atención al drama de poca monta, pero la mención burlona del tatuaje le había llamado la atención. Ya había oído suficiente. Era un hombre que había pasado 30 años en la marina, un hombre que entendía su cultura, no solo por las regulaciones, sino por completo. Sabía que la verdadera fuerza residía en el silencio, que los hombres más peligrosos solían ser los menos visibles. También conocía el aspecto de ciertos tatuajes, los que no se sacaban de la pared, sino que se ganaban en lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Se giró lentamente y miró al anciano detrás del mostrador. Lo miró de verdad por primera vez. Vio la calma estoica, las manos firmes y la tinta descolorida en su antebrazo. Un frío nudo de temor y urgencia se formó en la boca del estómago. Tenía la desagradable sensación de que el teniente y el joven suboficial estaban cometiendo un error de proporciones históricas. El teniente, mientras tanto, aprovechaba su ventaja. «Voy a tener que pedirle que me acompañe a la oficina, señor Maxwell», dijo, señalando con su portapapeles. «Necesitamos hablar sobre su futuro empleo aquí». El suboficial jefe se puso de pie. No era un hombre corpulento, pero se movía con una autoridad forjada durante décadas de mando y responsabilidad.
No intervino directamente. Sabía que una confrontación en el suelo solo empeoraría las cosas y humillaría aún más al anciano. En cambio, caminó tranquilamente hacia la salida, sacando su teléfono del bolsillo. Revisó sus contactos, con el pulgar sobre un nombre al que pocos en esta base tenían autorización para llamar. Presionó el botón. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo contestara una voz profesional y nítida. Oficina del almirante Miller. Habla Ensign Davis. Ensign, le habla el suboficial jefe Graham, dijo en voz baja y urgente. Necesito que le envíe un mensaje al almirante. Es una emergencia. Hubo una pausa al otro lado. Emergencia era una palabra con un peso considerable. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? Jefe, tiene que decirle que venga al comedor 3 ahora mismo. Hay un camarero civil aquí, un anciano. Se llama Tony Maxwell. El jefe respiró hondo. Dígale que se trata de su tatuaje, el del antebrazo. Dígale que parece el fantasma del Delta. Ella sabrá lo que significa. Dígale que tiene que venir ahora mismo. Dentro del silencioso y eficiente cuartel general de la base, con clima controlado, la almirante Miller impartía una sesión informativa de alto nivel sobre la preparación de la flota. Mapas y cartas brillaban en una pantalla gigante mientras escuchaba atentamente a un capitán que presentaba la logística del despliegue. Era una mujer que había alcanzado la cima de su profesión gracias a una combinación de agudo intelecto, determinación inquebrantable y una comprensión profunda, casi instintiva, de la estrategia naval. Su concentración era absoluta. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió suavemente. Gerard Einen Davis estaba en la puerta, pálido, con una postura rígida y una urgencia que rozaba la alarma. Conocía los protocolos. Interrumpir al almirante durante una reunión informativa a nivel de bandera era un acto reservado solo para las circunstancias más extremas. Todos los oficiales presentes se giraron para mirarlo. El capitán titubeó a media frase. La almirante Miller giró la cabeza, fijando la mirada en el joven Ensign. No habló. Simplemente levantó una ceja, una orden silenciosa para que justificara esta intrusión sin precedentes. Almirante, comenzó el ensamble, con una voz apenas susurrante. Disculpe la interrupción. Acabo de recibir una llamada del suboficial Graham. Insistió en que era una emergencia. La expresión del almirante permaneció inalterada, una máscara de férrea paciencia. Y está en el Messaul 3, señora. Dijo, tiene que venir de inmediato. Hay un problema con un servidor civil. El Ensign tragó saliva, consciente de lo endeble que sonaba. Se llama Tony Maxwell. El jefe me dijo que te lo dijera. Me dijo que te lo dijera. Se trata de su tatuaje. Lo llamó el fantasma del Delta. El nombre y la frase impactaron en la habitación estéril con la fuerza de un golpe. El aire parecía cristalizarse. La almirante Miller quedó paralizada. El bolígrafo que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa de caoba pulida. El sonido, anormalmente alto en el repentino silencio absoluto. Su rostro, antes de que un estudio de mando se concentrara, se transformó. La máscara severa se disolvió, reemplazada por una mirada de profunda incredulidad y asombro. Sus ojos, que habían estado revisando gráficos logísticos, ahora parecían mirar a través de las paredes hacia un pasado lejano. Los demás oficiales en la habitación intercambiaron miradas confusas y preocupadas. Nunca habían visto al almirante con ese aspecto. Era como si hubiera visto un fantasma. Repítalo, ordenó en voz baja y tensa. Tony Maxwell, señora, dijo el enén, con la voz ligeramente temblorosa. Y el fantasma del Delta. La almirante Miller se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. La sesión informativa, los mapas, la logística, todo había desaparecido de su mente, completamente borrado. Solo quedaban el nombre y el tatuaje. Caballeros, dijo a los atónitos oficiales sentados a la mesa. Esta sesión informativa ha terminado.
No esperó respuesta. Tomó su manta de una mesa auxiliar y se dirigió a la puerta. Alférez, me acompaña, espetó al pasar junto a él. Consíganme todo lo que puedan encontrar sobre un hombre llamado Tony Maxwell con un historial de servicio relacionado con la unidad 734. De vuelta en la pequeña oficina sin ventanas tras la cocina del mes Saúl, el teniente daba su veredicto final. Tony estaba sentado en una silla de plástico barata, con las manos apoyadas en las rodillas. Estaba tranquilo, un pequeño remanso de paz frente a la furiosa tormenta del teniente. El joven suboficial permanecía junto a la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa triunfal. Así que así será, señor Maxwell, dijo el teniente, reclinándose en su silla con un suspiro de firmeza. Su empleo queda despedido con efecto inmediato. Haremos que personal de seguridad lo escolte fuera de la base. Francamente, usted es un lastre. No podemos tener empleados insubordinados que provoquen disturbios durante el servicio de comidas. Su edad es un factor, por supuesto. Quizás ya no sea apto para este tipo de trabajo. Quizás incluso necesitemos recomendarte una evaluación cognitiva. La amenaza fue gratuita, un último e innecesario golpe de efecto. Fue el insulto definitivo. Cuestionando no solo su competencia, sino su propia mente, Tony no dijo nada. Había oído cosas peores. Había soportado cosas peores. Esta era solo otra pequeña indignidad y una larga vida llena de ellas. Había cumplido con su deber, y eso era todo lo que importaba. Justo cuando el teniente alcanzaba el teléfono para llamar a seguridad, la puerta de la oficina se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. El sonido hizo que los tres hombres se sobresaltaron. Enmarcada en la puerta estaba el almirante Miller. Estaba flanqueada por su ayudante y un jefe maestro con rostro impasible. El rango colectivo que acababa de entrar en la pequeña oficina era asombroso. El aire crepitaba con autoridad. La charla en el comedor más allá de la oficina había cesado. A través de la puerta abierta, se podía ver un mar de rostros, todos congelados, todos de pie. La aguda llamada de atención unificada encubierta resonó un segundo después de la entrada del almirante. Un estruendo atronador en la cavernosa sala. El teniente y el suboficial se pusieron firmes, rígidos por la conmoción. El rostro del teniente palideció. La sonrisa del suboficial se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. Los ojos del almirante Miller, fríos y duros como astillas de pedernal, los recorrieron como si fueran muebles. Ignoró sus saludos, sus intentos de pánico por parecer profesionales. Su mirada estaba fija en una sola persona. Caminó hacia adelante, deteniéndose justo frente al anciano sentado. Tony Maxwell levantó la vista. Sus pálidos ojos azules se encontraron con los almirantes. No hizo ademán de levantarse. Ella bajó la mirada hacia su antebrazo, hacia la tinta descolorida de la que el suboficial se había burlado. Su expresión se suavizó, las duras líneas de mando se desvanecieron para ser reemplazadas por algo más, algo parecido a la reverencia. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, pero con una autoridad que llenó la pequeña habitación y se derramó en él. Un silencio mensual. Eso, dijo con la voz cargada de emoción. Solo lo he visto en libros de historia y en informes de inteligencia clasificados. Unidad 734. Los fantasmas del Delta. Giró ligeramente la cabeza, sin apartar la vista de Tony. Jefe maestro, consígame su expediente. La copia impresa ahora. El jefe maestro asintió y desapareció. El almirante se volvió hacia Tony. El mundo parecía contener la respiración. Entonces, en un gesto que dejó atónitos a todos los presentes, el almirante Miller, oficial de 3 estrellas al mando de toda la base naval, levantó la mano lenta y deliberadamente en un saludo preciso y perfecto. La mantuvo allí, con el brazo rígido, la mirada fija en el anciano que servía guisantes y zanahorias. El silencio era absoluto. El teniente parecía a punto de desmayarse.
El suboficial pareció encogerse como si intentara desaparecer. «Es un honor, señor», dijo, con una sinceridad innegable en su voz. El jefe maestro regresó con un expediente delgado y desgastado. Se lo entregó al almirante. Ella lo tomó. Con la mano libre, abrió la carpeta. Y entonces, con una voz clara y firme que resonó por todo el mensaje, comenzó a leer: Anthony Maxwell, condecorado con la Cruz de la Armada. La estrella de plata con 2 racimos de hojas de roble. La estrella de bronce con la insignia de valor. Con cada medalla que nombraba, una exclamación colectiva parecía extenderse entre la multitud. No eran condecoraciones comunes. Eran designaciones de heroísmo casi increíble, honores reservados para leyendas. Hizo una pausa, levantando la vista del archivo y mirando directamente a Tony. Toda su unidad figuraba como desaparecida en combate durante 6 días. Usted fue el único que salió caminando. Cargó a 2 hombres heridos a la espalda durante más de 30 kilómetros a través de territorio enemigo hasta un punto de extracción. Cerró el archivo. La historia quedó suspendida en el aire, testimonio de una valentía casi incomprensible. Entonces, y solo entonces, volvió su atención a los 2 hombres que lo habían estado atormentando. Su mirada era glacial. «Teniente», dijo con una voz peligrosamente baja. «Suboficial, tiene 2 opciones. Puede presentar su renuncia a la Marina de los Estados Unidos antes de que acabe el día, o puede enfrentarse a un tribunal militar por su conducta al convertirse en oficial y por la humillación pública de un héroe nacional. Le sugiero que elija con cuidado». No esperó la respuesta. Se volvió hacia Tony. Su semblante se suavizó. «Señor Maxwell», dijo con suavidad. «En nombre de la Marina de los Estados Unidos, quisiera ofrecerle nuestras más profundas y humildes disculpas. Lo que ocurrió hoy aquí es una desgracia imperdonable». Hizo una pausa. «¿Qué tiene que decirles?». Tony miró a los 2 hombres, que ahora estaban pálidos y temblorosos. Vio su miedo, su arrogancia destrozada. No vio enemigos, sino a 2 jóvenes que habían perdido el rumbo. «Respeto», dijo Tony. Su voz es tan tranquila y firme como siempre. No está en el rango que llevas ni en el uniforme que te pones. Está en la persona que eres. Tienes que ganártelo cada día. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. Hoy no te lo ganaste. Mientras Tony pronunciaba sus últimas palabras, otra imagen cruzó por su mente. Un recuerdo tan nítido y claro como el día en que se forjó. Se vio a sí mismo, un chico de 19 años, sentado sobre una caja de municiones en un sofocante claro de la selva. El aire estaba cargado de olor a gordita y tierra húmeda. A su lado, su mejor amigo, un joven llamado Frank, se aplicaba cuidadosamente tinta en el brazo con una aguja conectada a un pequeño motor a batería. La calavera, las alas. Era un símbolo que ellos mismos habían diseñado, una marca de su pequeña unidad de élite. Era una promesa de nunca dejar a nadie atrás, una promesa de enfrentar juntos la oscuridad. Recordó la sonrisa de Frank al terminar. Ahora Frank había dicho con voz llena de bravuconería juvenil: «Pase lo que pase, acabemos donde acabemos, sabrán quiénes éramos». Frank nunca llegó al punto de extracción. El tatuaje era todo lo que Tony tenía de él. No era una condecoración. Era una cicatriz. Era un voto sagrado. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El teniente y el suboficial no volvieron a aparecer en la base. Sus renuncias fueron aceptadas antes del atardecer. La noticia de lo ocurrido en Mesaul 3 se extendió por la instalación como un reguero de pólvora. Se convirtió en una leyenda instantánea. Una historia con moraleja que se susurraba en los barracones y las salas de descanso. El almirante Miller, fiel a su palabra, exigió un nuevo programa de capacitación para todo el personal. Un curso integral sobre la tradición de la historia naval y la importancia de mostrar respeto a todos los veteranos, independientemente de su posición social.
Ella personalmente invitó a Tony a ser el invitado de honor en la próxima ceremonia de la base. Una oferta que él rechazó cortés pero firmemente. No quería desfiles ni elogios. Solo quería volver a su vida tranquila. Continuó trabajando en el comedor. Unas semanas después, un joven marinero cruzó el estacionamiento después de su turno. Lo habían transferido a tareas de saneamiento, un trabajo humilde y anónimo. Mientras se dirigía a la parada del autobús, vio a Tony Maxwell salir. El anciano caminaba lentamente, con la puerta firme, la mirada fija en el horizonte. El joven se detuvo. Recordó la mueca de desprecio en su rostro, las palabras burlonas que había pronunciado. La vergüenza era un peso físico. Sabía que una disculpa no tendría sentido, incluso un insulto. En cambio, al pasar el viejo héroe, el joven marinero simplemente se detuvo y asintió lenta y deliberadamente. Fue un gesto pequeño y silencioso, de reconocimiento, de vergüenza y de una lección aprendida de la forma más pública y humillante posible. Tony Maxwell vio el gesto. Se detuvo un momento, sus ojos azules se encontraron con los del joven, y luego asintió levemente, un gesto de perdón y de gracia, antes de continuar su camino. Si te conmovió la historia de Tony, dale a me gusta y comparte este video. Suscríbete a Better en Valor para conocer más historias de héroes modestos que caminan entre nosotros a diario. Tu apoyo nos ayuda a seguir honrando su legado.